Buenas, buena gente de cuarto año. Arrancamos nuevamente con la sana rutina de volver a grabar videos como para poder ayudarlos o que por lo menos les sirvan de guía esos videos para realizar las actividades que después yo les mando. Les debía, obviamente, la segunda parte del Martín Fierro, es decir, la vuelta a un video explicativo sobre ese tema, el cual no pude subirlo porque, como ya sabrán, porque ustedes están en secundaria superior, se nos fue bastante tiempo con la cuestión de la organización y de la presentación de trabajos para el concurso Buenos Aires Fantástica, organizado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, por el bicentenario de la provincia. Pero bueno, ya la cuestión está terminada y a pesar de algún problema que hubo en materia de recepción de trabajos, el tema ya está encaminado. Con lo cual tenemos que necesariamente encarar de algún modo este último tramo del ciclo lectivo 2020. Entonces, el video de hoy va a ser sobre la segunda parte del Martín Fierro porque la primera parte, la ida, yo ya la subí a mi canal hace ya bastantes días. Pero sin hacerlo más extenso, entremos directamente en tema. Yo les había dicho en el video anterior que el Martín Fierro es el poema épico por excelencia de Argentina y que su autor fue el periodista y escritor José Hernández, que nació en 1834 y murió en 1886. Se trata de un poema narrativo, es decir, se haya escrito en verso, por lo que pertenece al género lírico y al subgénero gauchesco, o sea, elaborado mediante la imitación de la forma de hablar de los gauchos del siglo XIX, que eran en su casi totalidad analfabetos, por los autores con formación intelectual clásica que casi siempre vivían en la ciudad de Buenos Aires, y de los cuales ustedes ya me enviaron ejemplos como el caso de Hilario Ascazú. Esto que les estoy mostrando es la introducción, si se quiere, del video anterior, pero como para que puedan retomar la temática. La obra consta de dos partes. La primera se titula, como se acordarán, El gaucho Martín Fierro, también conocida como La Ida, que fue escrita en 1872, y la segunda se titula La Vuelta de Martín Fierro, también conocida como La Vuelta a Secas, que fue escrita 7 años después, en 1879, y ambas partes están unidas bajo el título genérico de Martín Fierro. En el video anterior vimos la primera parte y este veremos la segunda conocida como La Vuelta. Aquí tenemos la portada de una de las primeras ediciones de La Vuelta de Martín Fierro. Entonces, al final de la primera parte, quedamos con Fierro y Cruz cruzando la frontera y yéndose a vivir entre los indios pampas, simplemente porque los dos eran perseguidos por las autoridades. En la segunda parte nos encontramos con que ambos llegan ya a vivir entre los indios pampas. Aquí tenemos un grabado bastante antiguo que dice abajo llegada de Cruz y Fierro a las tolderías. ¿Por qué tolderías? Porque los indios vivían en toldos o carpas, como se las quiera llamar, hecha en su casi totalidad de cuero de potro o de caballo. A ver, es lo mismo. Sí, lo que pasa es que potro se le llama al caballo joven. El tema es que los indios Pampa creen que ellos dos son espías de los blancos y hacen un concilio para decidir si los mataban o no, aunque tuvieron la suerte de que un cacique se puso de su lado y los convenció de que era mejor tenerlos vivos para en un futuro intercambiarlos por prisioneros. Pero, a cambio de quedar con vida, los mantuvieron viviendo separados por 2 años para poder de esa manera controlarlos mejor. Por fin, viendo que eran inofensivos, les permitieron vivir en el mismo toldo, cosa que fue un alivio, porque al no conocer la lengua pampa no podían hablar absolutamente con nadie. No obstante, el cambio no fue beneficioso, porque la miseria en que vivían los indios los obligaba a arreglarse como podían para no morir de hambre, ya que no les daban absolutamente nada. De esta situación nos dice Fierro: en semejante ejercicio se hace diestro el cazador. Cae el piche engordador, cae el pájaro que trina, todo bicho que camina va a parar al asador. Así que cuando alguien diga esta frase, recuerden que fue patentada por José Hernández. Y aves y bichos y pejes, pejes son los peces, ¿no? Y aves y bichos y pejes se mantienen de 1000 modos, pero el hombre en su acomodo es curioso de observar, es el que sabe llorar y es el que los come a todos. Muy buena observación.
Fierro nos cuenta después, usando varios cantos, el estilo y la forma de vida de los indios, narrando que viven del saqueo y que el resto del tiempo duermen sin hacer absolutamente nada, y que maltratan no solamente a los cautivos y a las cautivas, sino también a sus propias mujeres, y que en los malones no perdona a nada ni nadie que no pueda llevarse, y eso es cierto. En los malones los indios todo aquello que no pudieran llevarse lo incendiaban o lo mataban. Obviamente, ¿qué se llevaban? Se llevaban ganado, cosas de valor y especialmente mujeres jóvenes, cautivas, para usarlas como esclavas para todo uso, incluyendo esclavas sexuales. Es por eso que muchas cautivas tenían indios que eran mitad blanco y mitad aborigen en las tolderías. Eh, pero repito, todo aquello que no se podían llevar o lo quemaban o lo mataban. Obviamente a las mujeres entradas en años no se las llevaban, lo más seguro es que las mataban. ¿Por qué? Porque no les servían. Aquí tenemos un grabado de un malón, lo cual obviamente debería ser aterrador. Imagínense vivir en esa época sin tener obviamente armas de repetición o armas automáticas y que llegaran a veces a los gritos 300, 400 aborígenes sabiendo que venían con la intención de saquear, quemar y matar todo lo que se les cruzara en el camino y encima eran tantos cabalgando al mismo tiempo juntos que incluso hasta el piso retumbaba. Aquí tenemos un grabado de un indio llevándose una cautiva, una mujer joven, que obviamente se la llevaban para tenerlas como esclavas sexuales. Aquí tenemos a un indio en una escena de la película Martín Fierro, en la cual decapita a un hombre viejo y sostiene la cabeza en la mano. Incluso nos narra que cuando alguna cautiva blanca quería escapar, les cortaban a cuchillo las plantas de los pies para que no pudieran ni caminar. Aquí tenemos una escena en la cual el indio sostiene los pies de la cautiva y a cuchillo le corta las plantas de los pies. Por eso, cuando alguien les dice no, porque pobrecitos, los pueblos originarios, sí, está bien, pobrecitos, pero ellos tampoco, eran premios Nobel de la Paz. No eran simplemente pobres pueblos originarios que se limitaban a hacer sus danzas inofensivas alrededor de la fogata. Eran bastante complicados. Allá en el fondo, hasta cierto punto, se podría hasta decir que lo que fue la campaña del desierto se puede llegar hasta considerar como defensa propia. Bien, simplemente porque el indio tampoco perdonaba a nadie, especialmente de la población blanca. Alguien podrá decir, ¿los está justificando? No, lo que estoy haciendo es analizar en el tiempo presente las cosas de acuerdo a cómo eran los criterios y los valores propios del siglo XIX, porque es fácil hacer una crítica con el diario del lunes. Yo también, conociendo cómo fue el pasado, puedo criticar hacia atrás, pero no es lo correcto. Considero que no se trata de algo eh, intelectualmente honesto, pero dejemos eso de lado. Después de soportar estoicamente tanta barbarie y miseria, se desata entre los indios una epidemia de viruela negra. Aquí tenemos un grabado de indios que obviamente están tratando a sus enfermos contagiados de viruela por las marcas que tienen en el cuerpo. Eh, lo que sí es cierto es que hay muchas enfermedades que llegaron al continente americano porque las trajo el hombre europeo. No porque fueran específicamente europeas esas enfermedades epidémicas y endémicas, porque la realidad es que lo que la historia de la medicina enseña es que los más grandes virus que más estragos causaron en la civilización siempre llegaron de Extremo Oriente. Y fíjense lo que es hoy en día. El COVID-19, ¿de dónde vino? ¿Vino de Europa? No, vino de China, es decir, Extremo Oriente. No sé, se ve que será una preferencia que tienen los virus de ir de este hacia el oeste, no lo sé. Pero bueno, esta era una de esas enfermedades, la viruela. La viruela, de hecho, parece ser que llegó de las estepas de Asia Central e incluso hasta de Mongolia, simplemente porque se encontraron hasta restos óseos, especialmente momias egipcias, en las cuales se notaban los estragos que había causado la viruela. Es decir, se trata de una peste sumamente antigua que, por su situación de aislamiento, todavía no había llegado hasta ese momento al continente americano.
Bien, la viruela, para que puedan ustedes entender la gravedad de la epidemia que se desató entre los indios, que proviene del latín variola, que significa pústula pequeña. La pústula es como una ampolla llena de pus, eso es una pústula pequeña. Y la viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte, causado por el virus variola virus. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 en Somalia, en el este de África, y ya en el año 1980 la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Sus principales características eran una altísima tasa de mortalidad de un alrededor del 30%, con tasas especialmente elevadas en bebés que podían llegar hasta el 50%, y aparte de eso, si llegaban a sobrevivir, las cicatrices que quedaban en todo el cuerpo y en algunos casos también la ceguera. Los síntomas incluían cuadros de fiebre muy alta, más de 40 grados, y vómitos seguidos en días posteriores de la formación de llagas en la boca y erupciones cutáneas. Al cabo de unos días las erupciones se convertían en protuberancias cargadas de un líquido denso, obviamente pus, que tenía una carga viral tremenda, con un característico hundimiento en el centro. Con la evolución de la enfermedad, las protuberancias se convertían en pústulas y después en costras, o sea, en cascaritas, las cuales se caían y dejaban las características cicatrices en la piel. ¿Por qué? Porque lastimaban hasta tal punto la dermis que las cicatrices eran inevitables. ¿Y por qué algunos quedaban ciegos? Porque lamentablemente las pústulas aparecían también en los párpados, de adentro y de afuera, y a veces atacaban también el globo ocular que se terminaba perdiendo. Es decir, una enfermedad terrible. La enfermedad se propagaba a través del contacto de personas sanas con personas contagiadas o mediante el intercambio de objetos contaminados con el virus responsable de la enfermedad. Voy a mostrarles ahora algunas fotos o algunas imágenes como para que se den una idea. Yo sé que las fotos que van a seguir son bastante fuertes, pero es la única manera de que ustedes comprendan la gravedad de esa enfermedad. Aquí tenemos la cara de un actor, ¿m?, que tuvo viruela, sufrió viruela, y fíjense las cicatrices, las marcas que le quedaron en la cara. Y este no es un caso de los más graves, porque él al menos no quedó ciego. Fíjense esta foto que sigue ahora de una nena en la época en la que se le están las pústulas se le están transformando en costras. Fíjense cómo les deforma las facciones, cómo afecta la dermis, hasta en el cuerpito. Fíjense lo que son estos brazos. Estas son las pústulas. ¿Mm? Estas estaban llenas de pus. Después se empiezan a secar, se hacen costras y cuando caen dejan las cicatrices. Fíjense estos dos hermanos de los cuales uno no tuvo la enfermedad y el otro sí. Fíjense cómo le deforma la cara. Y fíjense el cuerpo también cómo les queda. Pero afecta fundamentalmente la cara y el cuello. Los indios, como consecuencia de la viruela, se morían como moscas y de nada servían los terribles y dolorosos tratamientos que les daban los médicos brujos y que lo único que hacían era hacer sufrir innecesariamente a los enfermos, aparte de aumentar el contagio. Nos cuenta Fierro espantado. Allí soporta el paciente las terribles curaciones, pues a golpes y estrujones son los remedios aquellos, lo agarran de los cabellos y le arrancan los mechones. Les hacen mil herejías que presenciarlas da horror, brama el indio de dolor por los tormentos que pasa, y untándolo todo en grasa, lo ponen a hervir al sol. A otros les cuecen, o sea, les cocinan la boca, aunque de dolores crujan, lo agarran y allí lo estrujan, labios le queman y dientes con un huevo bien caliente de alguna gallina bruja. Porque hay que tener en cuenta que todas estas tribus eran sumamente supersticiosas. Además, asesinan a cautivos acusándolos de ser los causantes de la peste por haber hecho algún tipo de brujería. Pero, aunque se apartan ellos dos de la toldería, quien contrae la peste, quien contrae viruela,
es su inseparable amigo Cruz. Y lamentablemente Cruz muere, no sin antes hacerle jurar a Fierro que encontrará a su hijo y le contará qué fue de su padre. Y es acá el primer momento en el cual nos enteramos, y hasta Martín Fierro, que Cruz tenía un hijo. Aquí tenemos un grabado en el que Fierro sostiene el cuerpo de su amigo Cruz. La pérdida de Cruz deja devastado a Fierro, quien no puede superar su muerte. Piensen que él lo había perdido todo. Mujer, hijos, pertenencias, estaba viviendo entre salvajes porque la autoridad lo perseguía. El único hermano, lo único que tenía en su vida era Cruz, y se muere por la peste. Nos cuenta, lo apretaba contra el pecho, dominado por el dolor. Era su pena mayor el morir allá entre infieles, sufriendo dolores crueles, entregó su alma al Creador. De rodillas a su lado yo lo encomendé a Jesús. Faltó a mis ojos la luz, tuve un terrible desmayo, caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a cruz. Fíjense que un hombre que hasta enfrentó la muerte con valor cuando le hizo frente a la partida policial sabiendo que lo más seguro era que no saliese vivo y se desmaya por el dolor que le provoca la muerte de su amigo. Aquel bravo compañero en mis brazos expiró, hombre que tanto sirvió, varón que fue tan prudente, por humano y por valiente, en el desierto murió. Perdón, con mis propias manos, yo mismo lo sepulté. A Dios por su alma rogué, de dolor el pecho lleno, y humedeció aquel terreno el llanto que derramé. Andaba de toldo en toldo y todo me fastidiaba, el pesar me dominaba y entregado al sentimiento se me hacía cada momento oír a Cruz que me llamaba. Cual más, cual menos, los criollos saben lo que es amargura. En mi triste desventura no encontraba otro consuelo que ir a tirarme en el suelo al lado de su sepultura. Y acá tenemos a Martín Fierro llorando al lado de la sepultura de su amigo Cruz. Y casualmente, en una de esas oportunidades, en las que estaba lamentándose al lado de la tumba de su amigo, Fierro escuchó unos lamentos y llanto, y al seguir los sonidos se encontró con una imagen desoladora y al mismo tiempo, digo yo, desesperante. Un indio estaba castigando a una cautiva, azotándola con un lazo. La mujer india, o sea, la mujer india de este hombre, había acusado a la cautiva de hacer un gualicho que había provocado la muerte de su hermana, y el indio, para hacer que confesara, había degollado a su bebé, al bebé de la cautiva, y le había atado las muñecas con las tripas de la criatura, es decir, con los intestinos del bebé. Aquí encontramos un grabado que es obviamente sumamente romántico, en donde encontramos al bebé acá muerto, la mujer que no tiene las manos atadas, en el relato sí figura, y el indio que se enfrenta a Fierro. ¿Por qué? Porque Fierro no soportó lo que estaba viendo y decide defender a la cautiva. Después de una lucha fiera en la que el indio casi mata a Fierro, gracias a la ayuda de la cautiva y al hecho de que su oponente se tropezó con el cadáver del bebé que había asesinado, como si de karma instantáneo se tratara, el gaucho logró levantar en su cuchillo al salvaje y matarlo. Acá tenemos un grabado chiquito en el que Fierro logra rematar al indio. Deciden escaparse porque sabían que la tribu no les iba a perdonar la muerte de uno de ellos y toman rumbo hacia la civilización. Fierro le da su caballo a la cautiva y él se queda con el caballo del indio. Al llegar a una estancia, Fierro la deja ahí y él sigue camino hacia sus pagos. Acá tenemos un grabado que narra esa escena. Al llegar a su entorno, después de otros 5 años, porque no nos olvidemos el tiempo que perdió eh, Martín Fierro. ¿Por qué? Porque él había estado durante 3 años en el Fortín, más otros 2 años viviendo como gaucho matrero y otros 5 años viviendo entre los indios. Es decir, había perdido un total de 10 años de su vida, en una época en la que la expectativa de vida de la gente no era la de hoy en día.
Hoy en día se considera que la expectativa de vida ronda entre los 76 a los 80 años, pero en aquella época la expectativa de vida a lo sumo rondaría cerca de los 40. ¿Mm? Como les decía, al llegar a su entorno luego de otros 5 años, se entera de que el juez que lo perseguía y que se había ensañado con él había muerto hace tiempo y ya nadie lo buscaba, de modo que podía iniciar una nueva vida. Aquí vuelve a la civilización. Lo que no se imaginaba era que en una fiesta pueblerina, y al correrse el rumor sobre su verdadera identidad, se encuentra no solo con sus dos hijos perdidos, sino también con el hijo de Cruz. Aquí encontramos un grabado en donde los cuatro hombres se juntan. Cada uno de ellos le cuenta su historia a los demás, y es el hijo mayor el que comienza, contando que mientras trabajaba como peón en una estancia, lo acusaron falsamente de complicidad en un homicidio en el que no tenía absolutamente nada que ver, y por ello debió sufrir años encerrado en una penitenciaría. Aquí tenemos al hijo mayor. Continuó el hijo menor, a quien el juez de paz le había asignado un tutor por ser él menor de edad. Dicho tutor terminó siendo un viejo tramposo y ladrón al que llamaban viejo Vizcacha, que le enseñó a sobrevivir en el campo robando y engañando. Después, si tienen curiosidad, busquen en el buscador qué es la Vizcacha. Se van a encontrar que es un animal de la Pampa y de la Patagonia y que pertenece a la familia de los roedores. Es más, todavía al día de hoy se caza y se come. Aquí tenemos al hijo menor con el viejo Vizcacha. Este personaje es un personaje muy conocido, ya que fue el inventor de la estrategia de escupir el asado y maldecirlo si no lo invitaban a comer. Hoy en día todavía se dice que cuando alguien arruina un buen momento, dice, me escupió el asado. ¿Por qué? Porque era una costumbre de este buen señor. No lo invitaban a comer, maldecía el asado y lo escupía. Y también Eh, el viejo Vizcacha es el autor, obviamente en el fondo es José Hernández, fue quien pronunció las famosas estrofas que contienen consejos que le dio a su discípulo antes de morir por una septicemia, es decir, por una infección generalizada. Decía el viejo Vizcacha, perdón, nos cuenta o nos narra el hijo de eh, Martín Fierro, el hijo menor, cómo fue su experiencia con este tutor que el juez le había asignado. Y dice, siempre andaba retobado, o sea, siempre andaba enojado, siempre andaba retobado, con ninguno solía hablar. Se divertía en escarbar y hacer marcas con el dedo, y cuanto se ponía en pedo, me empezaba a aconsejar. Me parece que lo veo con su poncho calamaco, después de echar un buen taco, así principiaba a hablar. Ya jamás llegues a parar a donde veas perros flacos. ¿Por qué? Porque si ustedes van a algún lugar en donde hay perros flacos es porque la gente no les da de comer y por lo tanto tampoco ustedes los va a ayudar. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, y cuando quiere enojarse vos te debes encoger, pues siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Es decir, tené algún amigo que tenga alguna cuota de poder porque en algún momento lo podés llegar a necesitar. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen, nunca por más que se atajen se librarán del cimbrón. Al que nace barrigón es añudo que lo fajen. Es decir, aquel que no hace las cosas por las buenas es inútil hacérselas hacer por las malas. Aquel que no tiene capacidad para hacer ciertas cosas es completamente estéril querer explicárselas. Vendría a ser el equivalente criollo de un proverbio español que dice lo que natura non da Salamanca non presta. Es decir, lo que la naturaleza no te dio en cuanto a viveza e inteligencia, la Universidad de Salamanca no te lo va a dar. Y aquí tenemos un lindo grabado de quién era el viejo Vizcacha, un personaje bastante entrañable y querible, más que nada porque a los únicos seres en la vida que él quería eran a los perros. Por eso tenía la tapera donde vivía llena de perros que siempre lo acompañaban. El último en contar su historia fue el hijo de Cruz, al que apodaban Picardía.
ya que todos sus problemas se los había ocasionado el haber aprendido a hacer trampa en el juego de cartas para engañar a los crédulos y quitarles todo lo que tenían, hasta que finalmente fue encarcelado porque se atrevió a hacerle trampa a un militar, que obviamente se vengó a su manera. También tuvo que pasar un tiempo preso. Aquí tenemos un grabado en el cual está Picardía haciendo trampa con las cartas en una pulpería. Mientras conversaban, aparece un moreno, un negro, que desafía a Fierro a una payada de contrapunto, que sería el equivalente actual de una riña de gallos libre de los freestylers de hoy en día. Y Fierro acepta después de 5 años de no templar, de no tocar una guitarra. Pero, en medio de la payada, el protagonista se da cuenta que hay algo raro con su oponente y éste le confiesa que es el hermano menor del negro que él había matado en un baile 7 años atrás. Le explica que el muerto era el mayor de 10 hermanos y que al morir todos habían quedado en el abandono y que él personalmente había jurado vengarlo y que se había pasado esos años buscándolo a él, buscándolo a Fierro. Otro grabado de la payada de contrapunto en la pulpería. Antes, obviamente quien gana la payada es Martín Fierro porque hasta lo reconoce el mismo Moreno, pero llegó un momento en que estuvieron a punto de pelearse a cuchillo, a facón. Pero antes de que llegaran a que corriera la sangre, los presentes los separan y Fierro con sus hijos y Picardía se van del pueblo. Acampan junto a un arroyo y es aquí donde les da sus famosos consejos antes de cambiarse los nombres, irse cada uno de ellos para un punto cardinal diferente, norte, sur, este y oeste, y hacerse mutuamente un juramento que el narrador no nos dice cuál es. Aquí encontramos a Martín Fierro con sus 2 hijos y Picardía. Estos consejos atravesaron la cultura argentina durante 100 años, hasta que parecen ahora haber caído en el olvido gracias a los favores de la globalización y la posmodernidad. Decía Martín Fierro a sus hijos: un padre que da consejos, más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrafíense en la jugada, alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Yo, perdón, hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada, ni lo aguarden todo de él. Siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten. Así no se sobresalten por los bienes que perezcan. Al rico nunca le ofrezcan y al pobre jamás le falten. El trabajar es la ley porque es preciso adquirir. No se expongan a sufrir una triste situación. Sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de 1000 modos llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlos no es hazaña. Si andan entre gente extraña deben ser muy precavidos, pues por igual es tenido quien con malo se acompaña. Si ustedes tienen mala compañía, a ustedes seguramente los van a considerar exactamente de la misma calaña de aquellos que los acompañan. Es siempre en toda ocasión el trago, es decir, la bebida, el trago el peor enemigo. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado, aquel que ofende embriagado merece doble castigo. El que provoca un daño estando borracho merece doble castigo.
Si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofenda a la mujer, siempre los ha de perder una mujer ofendida. Y les doy estos consejos que me ha costado adquirirlos, porque deseo dirigirlos, pero no alcanza mi ciencia hasta darles la prudencia que precisan para seguirlos. Es decir, les doy los consejos, pero ustedes son los que van a tener que obtener la prudencia para poder aplicarlos. Y hasta aquí llegamos al fin de lo que es la vuelta del Martín Fierro. Eh, Decidí no hacerlo más extenso este video, pero sí al menos le quiero hacer dos menciones para aquel que esté interesado y aquel al que le guste la lectura. Hubo un autor argentino del siglo XX muy famoso, Jorge Luis Borges, que estuvo un par de veces a punto de ganar el Premio Nobel de Literatura, que basándose en el Martín Fierro, aplicó lo que yo en algún video expliqué como la intertextualidad, es decir, escribió dos cuentos referidos al Martín Fierro. Uno de ellos es Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, en el cual nos hace saber, obviamente por fuera del Martín Fierro, todo lo que nunca supimos del amigo de Fierro, de Cruz, hasta el nombre completo, Tadeo Isidoro, y el apellido obviamente Cruz. Y el otro cuento es El fin, en el cual nos narra un fin alternativo al que nos da José Hernández en su obra Martín Fierro. ¿Por qué? Porque comienza el cuento en el punto en el que, después de la payada con el negro y después de su partida con sus hijos, cuando se separa de ellos, él vuelve al pueblo donde estaba el moreno que lo había desafiado, a decirle: vengo acá para poner la cara sabiendo que cometí un gran error con tu hermano y a darte la posibilidad de vengarlo. Entonces se enfrentan a cuchillo Martín Fierro y el Moreno, pero esta vez al que le toca perder es a Martín Fierro. ¿Mm? Por eso les digo, aquel que esté interesado y aquel que los quiera leer puede hacerlo, pero yo no se los exijo, cosa que sí les hubiera exigido si hubiéramos tenido clases presenciales. Bueno, esperando que este video les sirva al menos de guía o de ayuda para hacer la actividad que les mandé, los saludo hasta el próximo video que va a ser sobre el tema de tragedia. Nos vemos.